de poder ellos tenerlo como el rey de su pueblo o el rey de sus vidas. Y mucho de esto, hermanos, y mucho de esto, la culpa tiene que ver con sus dirigentes, tiene que ver con sus reyes. Ellos asumieron la responsabilidad, Dios les dio la responsabilidad, la oportunidad de llevar a sus pueblos o a sus naciones delante de la presencia de Dios, y ellos no aprovecharon esta oportunidad. Como varones que fueron escogidos de parte de Dios, no asumieron esta responsabilidad, sino que ellos prefirieron vivir de acuerdo a los deleites que les propiciaba o que les generaba el ser reyes. Y en lo que respecta al contexto histórico, hermanos, estamos ubicados prácticamente en los años 680 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya comenté, nos vamos acercando ya a esta parte en donde ya no se va a hablar más de este reino de Israel. Van a quedar completamente abandonados, sitiados, aniquilados por un rey que va a venir de parte de Dios a llevar a cabo sus propósitos. En esta ocasión estamos en el capítulo 6, centrados en el capítulo 6, y estamos viendo que un acontecimiento está sucediendo en el verso 24, y vamos a ir desglosando cada uno de estos versículos para ver cómo Dios se va a manifestar aquí en estos pasajes, hermanos, para llevar a cabo su plan, el plan que tiene para este pueblo. Dice el verso 24: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. En el capítulo anterior, en los últimos versículos, estamos viendo, hermanos, que Eliseo había ayudado a los sirios que habían entrado con toda la intención de querer conquistar al pueblo de Israel, pero la mano de Dios se manifestó para con el pueblo, de tal manera que ellos pudieron ser bendecidos o ayudados por parte de Eliseo, y él los guió de tal manera que en esta lucha o en esta guerra, la mano de Dios se manifestó y ellos quedaron ciegos, de tal manera que Eliseo los llevó ciegos hasta Samaria, y allí en Samaria los puso a los pies del rey prácticamente, de tal manera que ellos podían tomar ahí venganza en contra de este pueblo. Como ya habíamos estudiado en otras ocasiones, estos reyes sirios o esta nación siria era un enemigo acérrimo del pueblo de Israel, y en ocasiones estaba entrando continuamente hasta esta nación de manera temporal. Llegaban y los asediaban, los molestaban, hacían guerra en contra de ellos, pero no prevalecían. En esta ocasión, hermanos, ellos están entrando ya de una forma más planeada, más consensada, de tal manera que todo su ejército, todo el ejército del rey Ben-Hadad, del rey sirio, se conjuntó con toda la intención de poder invadir Samaria y sitiarla. Significa cerrar todas las puertas de la ciudad que estaba amurallada, para que el pueblo no pudiera entrar ni salir, de tal manera que pudieran morirse en el interior de la ciudad. Y hay muchas maneras en la guerra, hay muchas maneras de poder acabar con el enemigo, y lo que ellos estaban pretendiendo en esta ocasión era matarlos ahora, pero no con espada. Ahora la intención era matarlos de hambre. Y eran muchos
de tal manera que la ciudad estaba sitiada y ellos estaban prácticamente condenados a morir. De tal manera que el tiempo pasaba, los historiadores bíblicos hablan de meses que estas ciudades fueron sitiadas, unos meses, quizás un poquito más del año, y durante todo este tiempo se suscitaron algunas circunstancias que vamos a ver en este texto. Por un lado está el rey de Ben-Hadad, rey de Siria, y por el otro lado está el rey Joram, el rey del pueblo de Israel. Pero conociendo el carácter, hermanos, del rey Joram, que es directamente hijo del rey de Jezabel, la reina inicua, podemos conocer y saber cuál era su descendencia, cuáles eran sus propósitos. Era un hombre rebelde que no quería doblegar su corazón ante Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos que él está en una condición pasando por una condición difícil para con su pueblo. Y el verso 25 dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Es lógico pensar, hermanos, que en ese tiempo pues ellos estaban encerrados, no tenían forma de generar de producir sus alimentos, de conseguir sus alimentos, y lo que tenían ellos ahí guardado, lo que ellos podían conseguir ahí, se encareció de tal manera que todo ya no había que comer más. Y estos animales, iniciando por el asno, que eran animales impuros, ahora ellos tenían que verse la necesidad de comérselos. Y se refleja o se observa aquí que las cantidades estratosféricas de estos precios. Estamos hablando de que 5 piezas de plata, según los historiadores cristianos bíblicos, equivalían a un mes de salario. Eso es lo que costaba un estiércol, un cap, que era un cuarto de estiércol de palomas, por 5 piezas de plata, y eso era lo que terminaban comiendo, lo que comieron. También, hermanos, la cabeza de un asno, es decir, un asno propiamente, costaba 80 piezas de plata. Y eso era lo que se terminaban comiendo. Después de que tuvieron en abundancia, o que vivieron en abundancia, o que pudieron ellos disfrutar de todas las bendiciones que Dios pudiera haberles dado a este pueblo, ellos estaban terminando en una decadencia física, una decadencia moral, y estaban llegando a una decadencia espiritual también. Vamos a ver, hermanos, dónde se origina esta maldición. Deuteronomio capítulo 28. Recuerden que el escritor bíblico, el escritor del libro de Reyes, está siguiendo los acontecimientos. Él está queriéndonos mostrar a nosotros qué es lo que se hizo mal, en dónde fallaron, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Por eso es que hace referencia a estas historias o a estas situaciones en donde dice, esto pasó derivado de una consecuencia que ellos mismos generaron. No es que Dios sea malo, sino que ellos pagaron el precio de haberse olvidado de Dios. Y es lo que Él recalca, y es lo que nos está diciendo. Ojo, aquí está la falla. No cometan ustedes los mismos errores. Deuteronomio capítulo 28, verso 51, dice Dios en su palabra: y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades, aquí estamos hablando ya del sitio, pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades. Estamos hablando de las maldiciones a causa de la desobediencia, y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Todo lo que tú tenías,
o todo lo que es tuyo y de todo lo que tú te afanabas, va a llegar el enemigo, el enemigo de tu alma, y va a acabar con todo, lo va a destruir. Comerás el fruto, y dice, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiarás, con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno de en medio de ti y el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano y la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedasen, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo o a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá. Ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares, aquí está, hermanos, la solicitud, la instrucción, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Y esta palabra escrita aquí en el Deuteronomio se está llevando a cabo y se está haciendo una realidad, convirtiéndose en una realidad en esta nación, la nación de Israel. Hemos estado siguiendo a estas dos naciones, la nación de Judá y la nación de Israel, y vamos a ir viendo conforme vamos avanzando cómo esta ciudad o este pueblo de Israel se va apagando. Y este texto, hermanos, nos está hablando acerca de esta decadencia, de cómo se está ya perdiendo, desapareciendo propiamente. Y es lo que hemos estado diciendo durante todo este tiempo en este púlpito, en este lugar. Nuestro objetivo es que el reino permanezca, el reino continúe, el reino se fortalezca, el reino avance, no que el reino se divida, no que el reino se destruya, no que el reino perezca. Y para que esto no suceda, nosotros no tenemos que olvidarnos de nuestro Señor y Dios en lo que respecta a sus mandatos, a sus mandamientos, a lo que Él nos manda. Pero dice el verso 59, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría y es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de practicar y debemos de vivir. Aquí, hermanos, a lo largo de toda esta enseñanza, nosotros podemos ver que hay alguien a quien está cargando con toda esta responsabilidad. Y en estos casos, hermanos, es el rey hombre. Él es el que tiene la autoridad dada por Dios y tiene la responsabilidad de llevar al pueblo delante de la presencia de Dios. Y es una oportunidad de parte de Dios que Él recibe para poder llevar a cabo este trabajo. Lo hemos dicho también. No es que Él haya sido mejor, que Él haya sido bueno, no es que en sus características, en sus fortalezas o en su condición como individuo, como hombre, Él haya sido seleccionado de parte de Dios, sino que porque Dios así lo quiso. Dios dijo, tú, Joram, vas a ser, en este caso, vas a ser el rey de Israel. Aquellos reyes que han pasado no han hecho lo que yo les he pedido, pero a ti te estoy dando esta oportunidad para rescatar a este pueblo. Pero Joram, hermanos amados, en vez de aprender de estos hombres que hicieron lo malo delante de Dios, Joram está haciendo prácticamente lo mismo. No asume esta responsabilidad de ser temeroso de Dios para que Dios le bendiga. Por eso es que está ahora viendo cómo su pueblo está siendo
destruido. Su pueblo está siendo sitiado. Lamentaciones, hermanos, capítulo 4, verso 10, nos da también una idea de lo que está pasando. Lamentaciones 4, verso 10. Dice Dios en su palabra: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. El dinero no valía ya. Prácticamente pudieran tener tanto dinero, pero ya no se podía, ya no había que comer, no había que comprar ya hasta en esos últimos días, ya en donde ya la decadencia física y la decadencia moral ya había llegado en su máximo esplendor, de tal manera que ya no tenía valor todo lo que ellos pudieran tener, o los hombres ricos de la ciudad, porque ya no había que comer. Entonces, dice el verso: como el buen oro ha perdido su brillo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Y Dios tuvo que intervenir, hermanos. Ya no podían ellos continuar en esa condición espiritual en donde el pueblo se pervertía cada día más y más y más. Cuando lleguemos al capítulo 17, ahí vamos a ver toda esa lista de pecados de las cuales Dios menciona y justifica el que él haya permitido que la invasión de parte de Sennacherib se proyecte, se lleve a cabo, se ejecute, para poder desaparecer completamente el estado o la nación de Samaria. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talla más hermoso que el zafiro. De tal manera que dice el verso 10, las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Las consecuencias de la desobediencia se estaban cumpliendo en Israel. El dejar a Jehová y adorar a los ídolos estaba teniendo consecuencia, y este era el pago por pecar, la muerte. Los hombres estaban pagando el precio de no asumir su responsabilidad, de guiar al pueblo, los reyes, de guiar al pueblo delante de la presencia de Dios. Y como lo hemos dicho, hermanos, aquí como varones de Dios, somos una familia, somos varones que hemos recibido esta oportunidad de parte de Dios de poder dirigir a nuestras familias, de poder dirigir la iglesia, de poder dirigir también el lugar en donde Dios nos permite desenvolvernos en el trabajo. Y debemos de asumir esa responsabilidad con valor, con responsabilidad, para poder llevar a cabo las tareas que Dios nos permite hacer, sabiendo, hermanos, que Dios nos lo va a demandar. No porque seamos los mejores, no porque estemos más capacitados, sino porque Dios nos da la oportunidad de hacerlo, nos confía esta oportunidad y nosotros no podemos negarnos. Al contrario, la asumimos y la tomamos y nos hacemos responsables, porque sabemos que a esto hemos sido llamados y que Dios nos ha de pedir cuentas.
Porque hermanos, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá no aprendió de esta situación, viendo a sus hermanos israelitas. El pueblo de Judá no aprendió esta lección. En el año 70, después de nuestra era cristiana, los romanos invadieron Jerusalén, invadieron Judá, invadieron Jerusalén, y según el historiador Josefo, pasó lo mismo, igualito, pero ahora con el pueblo de Judá. Y todas estas situaciones de las que habla el texto, de que fueron sitiados, que Israel fue sitiado por el emperador Tito, Jerusalén sitiada, de tal manera que sus hijos perecieron y entre ellos practicaron el canibalismo. El historiador Josefo lo menciona, de tal manera que esto quedó escrito y cualquier libro de historia general lo podemos encontrar. Y pasando el rey, dice el verso 26, y pasando el rey de Israel, el rey que estaba a cargo de este pueblo, el rey responsable, el que había recibido la oportunidad de parte de Dios, se dio una vuelta, porque lógico, porque él era el rey y él no estaba recibiendo de forma tan directa esta situación de decadencia. Los que estaban sufriendo era el pueblo, hermanos. Por un lado vemos, como ya mencioné, al rey de Israel, por otro lado al rey de Siria, y por otro lado el pueblo. Y vamos a ver a un hombre que se va a integrar en estos versículos, que también es una pieza clave e importante, pero estamos hablando aquí del pueblo. El pueblo está pasando o pagando las consecuencias de su desobediencia. Y el rey, que como digo, estaba en su palacio prácticamente, pues él tenía una parte o tenía mucho de poder disfrutar un poco de lo que quedaba. Salió para ver cómo estaba la ciudad, qué tanto se estaba afectando. Por eso dice el verso, pasó el rey por el muro y en su supervisión una mujer le gritó y dijo, salva rey mío. Y él, consciente de su situación, consciente de lo que estaba viviendo, le dijo, si no te salva Jehová, por un momento hace referencia a Dios, de labios solamente, porque su corazón no está realmente arrepentido, ni tampoco tiene un deseo de volverse a Dios, lo tiene como, lo dice de una manera religiosa, y pasando, él dice, si él no te salva, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Algo que en mis fuerzas yo puedo hacer es lo que está diciendo. Pero esto que estamos viviendo me supera completamente. Y él dijo, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Vivencia real. Algo que realmente, otra vez hace énfasis el escritor bíblico, estaba sucediendo. Dame a tu hijo para que lo comamos. Y le dijo el rey, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Era tan decadente la moral espiritual de estos hombres y mujeres que ya no estaban, hermanos, tan preocupados por esta línea o por este parentesco que pudieran tener con sus hijos, sino que estaban preocupados más porque no cumplió su palabra, me dijo que nos lo íbamos a comer, pero no. Se dan cuenta de cómo habían perdido ya estaban ya completamente cegados en su decadencia moral, en su decadencia espiritual, no tenían ya idea de lo que estaban diciendo, estaban viendo a sus hijos como objetos, como
como algo que pudieran ellos, como alimento. Y esto había sucedido por olvidarse de Dios. Deuteronomio, capítulo 28, ya lo leímos. Vamos a leer Lamentaciones otra vez, 2:20. Vamos a leer Lamentaciones 2:20 y vamos a leer también Levítico 26:29. Lamentaciones 2:20 dice Dios en su palabra: mira, oh Jehová, y considera a quien ha hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Antes, en el verso 19, el Señor hace una invitación a través del profeta Jeremías y nos hace la invitación a nosotros también. Y es algo que tenemos que tener siempre presente, estar en intercesión constante por la vida de nuestros hijos, y esa es nuestra responsabilidad, una responsabilidad directamente de los padres. El Señor llama diciendo: levántate, da voces en la noche a comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Intercede por tus hijos, levántate, no te duermas, ponte de pie, da voces, clama a Dios, porque tus hijos están pasando por situaciones en donde la decadencia espiritual, la moral, está cada día en peor. Y si tú no estás al pendiente de ellos como hombre de Dios, si tú no estás con ellos, si tú no los estás enseñando, entrenando a vivir la vida espiritual, la vida cristiana, seguramente que van a ser comidos por el enemigo, seguramente que van a ser destruidos, van a desfallecer de hambre, porque van a tener necesidad del hambre espiritual, pero no va a haber alguien que se lo provea. Y ellos van a tener que vivir resignados con la idea de que esta necesidad de comer es algo que no, de comer el alimento de parte de Dios, el alimento espiritual, no van a poderla recibir. Por eso es tu responsabilidad de que estés al pendiente de ellos. Levítico capítulo 26, verso 29, como ya lo dije, el deuteronomista, que es el escritor bíblico que está fundamentado en lo que dice la ley, la Torá, él está tomando esta parte de lo que Dios ya escribió y dijo: miren, esto es lo que en donde ellos están fallando. Esto estaba escrito y ellos lo vivieron. Ellos dejaron de confiar en el Señor. Levítico 26, 29. Y yo no quiero, por eso es que escriben estos textos, de que ustedes vivan así, dice, es la intención del escritor bíblico. Porque la decadencia los va a llevar a que este pueblo va a ser completamente destruido. Y yo procederé en contra de vosotros con ira, dice el Señor, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, dice el verso 27, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición. Y comerán la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. No es fácil, hermanos. Es una responsabilidad grande que tenemos nosotros como varones, la responsabilidad que tenemos con nuestras familias, con la iglesia, en donde nos desenvolvemos. Es la responsabilidad que tenemos de parte de Dios de poder llevar a nuestras familias, guiar a nuestras familias delante de la presencia de Dios. De lo contrario, va a suceder esto que Dios nos quiere evitar que suceda y por eso nos lo enseña.
Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. ¿Estaba arrepentido este hombre? Pareciera que sí, porque cuando se cubrían con cilicio, hermanos, estaban manifestando un arrepentimiento, una situación en donde ellos estaban viviendo en una condición de que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando y lo estaban manifestando externamente. La gente del pueblo lo vio. Pero noten, hermanos, lo que sigue en el verso 31. Y él dijo: así me haga Dios, y aún mañana, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El hombre está buscando al culpable y no se da cuenta que el culpable es él. Él no asume su responsabilidad en lo que está sucediendo en esa decadencia del reino. Él dice: la culpa es de Eliseo, porque él está profetizando maldición en contra del pueblo, y él no está diciendo: la culpa es nuestra o la culpa es mía, porque yo no pude guiar al pueblo, a mi pueblo, delante de Dios. Esta responsabilidad que Dios me ha confiado, que Dios me ha dado la oportunidad, yo no la asumí, y por eso es que el pueblo está así. Vean cómo está el pueblo. Se está muriendo, están pereciendo, y entre ellos se están comiendo. Una ciudad que está pereciendo. Y es normal, hermanos, que entre los hombres del mundo no exista esa capacidad de poder hacerse responsable. Lo vamos a recordar en Génesis capítulo 3, verso 12. Necesitamos recordarlo, así como el deuteronomista nos recuerda en lo que ellos hicieron y fallaron. Nosotros tenemos que recordar la condición del hombre. No cualquier hombre puede tomar y asumir esa responsabilidad y decir: bueno, pues nosotros la regamos y nosotros nos hacemos responsables. Lo primero que decimos es: la culpa es quién sabe de quién, pero yo no, la mía no. Y volteamos hacia todos lados. De tal manera que en el verso 12 y 13 del capítulo 3 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Echándole la culpa a la mujer, a la hermana, a la hermanita. ¿Qué es lo que has hecho? Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Nadie asume la responsabilidad. Todos le echan la culpa al vecino, a los primos, a los parientes, pero no asumimos la responsabilidad de nuestra decadencia espiritual. Y aguas, porque lo que sigue, lo que está por venir es peor aún. Y el escritor bíblico nos los quiere mostrar. Cuando vayamos a estos capítulos que nos siguen, nos vamos a dar cuenta que este pueblo desapareció completamente de la faz de la tierra. Se mezclaron con otros pueblos y ese pueblo ya no se menciona más. Dice el verso: en Josué capítulo 7, 14 y 15, vamos a ver un ejemplo de lo que implica que si no quieres asumir tu responsabilidad, Dios se va a hacer cargo de que esa responsabilidad se cumpla. Josué capítulo 7, verso 14 y verso 15. Dice Dios en su palabra: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Noten, hermanos: y el que fuere sorprendido en el anatema
será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi, hizo acercar su casa por los varones, otra vez, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así ha dicho, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron y lo tomaron, y tomándolo de medio de la tienda, lo trajeron a Josué, y a todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas y sus bueyes, y sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron en el valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Nos llevamos entre las patas, hermanos, hasta a nuestras familias. Túrbete Jehová de este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Verso 32 dice: Dios en su palabra, y Eliseo, él fue en busca de Eliseo. Aquí está Eliseo, el varón de Dios. Vemos a dos hombres que no asumen su responsabilidad, al rey de Siria y al rey de Israel, y vemos ahora al varón de Dios, al profeta de Dios, al siervo de Dios, a Eliseo. A él le están echando la culpa, a él le están cargando el muerto. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese, a él dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Viene a matar. Este hombre viene a matarme. Este hombre enviado por el enemigo viene con un propósito de quererme hacer daño. ¿Cómo sabía Eliseo que ese hombre venía con ese plan, hermanos? Eliseo y los ancianos estaban, como dice el texto, hermanos, estaban preocupados por la situación que estaba viviendo de desesperanza o de decadencia el pueblo. ¿Cómo estaban ellos? Estaba sentado en su casa, dice el verso. ¿Qué estaban haciendo? Estaban sentados esperando que Dios hiciera algo. Ellos estaban tranquilos en medio de la angustia y del dolor. Ellos sabían que habían depositado su confianza y su fe en Dios, y que habían obrado de forma íntegra en su búsqueda y en la dirección de ellos para con Dios, de tal manera que ellos sabían que Dios iba a hacer algo. Todos los ancianos estaban con Eliseo alrededor. El hombre de Dios está confiado. Aún a pesar de que las circunstancias sean difíciles, él está confiado porque sabe en quién ha creído. Él sabe y conoce al Dios verdadero, conoce el carácter de Dios. Sabe que no lo van a mover, sabe que Dios va a cumplir su propósito, su palabra. Y estando en esta condición, él le informa a los ancianos las intenciones del rey. ¿Cómo sabe Eliseo que que este rey viene en contra de él? En el capítulo anterior vemos cómo Eliseo sabía, hermanos, cuando el ejército de Siria se acercaba con ellos, y cómo mandaba a un grupo de soldados para poder atemorizar al pueblo de Israel, y él sabía por qué camino entraban y por qué camino sabían. Ese era el Espíritu de Dios que se manifestaba con él, de tal manera que él se dejaba guiar por el Espíritu de Dios, y ahora él sabía que Dios le estaba diciendo
que el enemigo se acercaba para matarlo, que él había enviado un mensajero para hacerlo, y él sabía también por el Espíritu del Señor que el rey iría tras él, tras el mensajero, para asegurarse que la orden que él le había dado al mensajero se debía de concretar. El objetivo, matar al varón de Dios. Por eso él pidió que se cerrara la puerta, para que cuando el rey llegara, él pudiera tener un tiempo para poder hablar con él. No es que tuviera miedo, es que él quería confrontar al rey por su pecado y quería manifestar lo que Dios ya había puesto en su corazón de lo que iba a suceder en el acuerdo al capítulo 7. La misericordia, cuando lleguemos al capítulo 7, la misericordia de Dios una vez más obrando, dando una vez más una nueva oportunidad. Pero esa oportunidad, como vayamos viendo, de acuerdo, como ya dije, hasta los capítulos que continúan, va a llegar un momento en que eso ya no va a suceder más. Aún estaba él hablando con ellos, dice el verso 33, aún estaba él hablando con ellos, con los ancianos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Ahora resulta que las maldiciones son consecuencia de que Dios es malo. Y él dice, si Dios está queriendo llevar a cabo su propósito, pues ¿para qué esperar más? Vamos a matar al hombre de donde se origina estas palabras que están en contra del rey. La intención del mensajero era herir y matar a Eliseo. Su objetivo era hacer daño. Sin embargo, la puerta estaba cerrada por Dios para impedir que le hicieran daño a este hombre de Dios. Dios tiene cuidado de sus hijos, amados hermanos. Él siempre está al pendiente de sus hijos. Él está cuidando siempre a sus hijos obedientes, de tal manera que ellos no sufrirán daño. Los hijos del Señor siempre van a estar confiados y están seguros de que ellos no sufrirán daños porque ellos se han hecho responsables de lo que Dios les ha confiado. No tienen temor, dice el Salmo, capítulo 27. Vamos a terminar este texto o este estudio leyendo este Salmo. Salmo capítulo 27, dice Dios en su palabra, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para trabajar, para colaborar, para servir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oremos, hermanos. Estamos aquí, Señor, tu pueblo al que tú has redimido, Señor, con tu sangre preciosa. Y tú nos has enseñado, Señor, desde que iniciamos la travesía por los reyes de Israel, muchas cosas, Señor, que hemos atesorado en nuestros corazones, y una de ellas, Señor, yo creo que la principal es que tú nos has enseñado a los varones, Señor, a hacerse responsables del trabajo, Señor, en las familias, en las casas, de asumir la responsabilidad, Señor, y en la iglesia también, Señor. Y lo hemos visto con nuestros propios ojos, Padre. Y tú lo estás haciendo y lo seguirás haciendo, Padre bendito, porque esa es tu voluntad, Señor. Solo te pedimos, Señor, que nos mantengas
enfocados, bien conscientes de lo que estamos haciendo. Te pedimos y te rogamos, Señor, que asumamos esta responsabilidad con gozo y con alegría, que no sea una carga para cada uno de nosotros, Señor, sino que al hacerlo, Señor, estemos bien convencidos de que estamos haciendo tu voluntad, Padre, y que estamos, Señor, cumpliendo el propósito por el cual tú nos has puesto en esta tierra, en este lugar. Te pedimos, Señor, por cada familia. Te pedimos que tú bendigas al varón, que tú bendigas a la hermana, Señor, que sean, Señor, una familia cristiana, que seamos una familia de Dios, y que también nuestros hijos, Señor, puedan servirte, Padre, para poder hacer que este reino continúe, que este reino, Señor, avance, que este reino, Señor, pueda crecer, Señor, de esta manera que estemos conquistando, Señor, cada día más fronteras, bendito Dios, ganando almas para Cristo, que este es nuestro principal objetivo. De tal manera, Señor eterno, que cuando tú vengas y nos pidas cuentas, nosotros podamos levantar, Señor, nuestra cabeza delante de ti, Padre bendito, como siervos que no tengan nada de qué avergonzarse. Rogamos, Señor, por los méritos de Cristo. Oramos también, Señor, para que tú nos sostengas, Señor, para que tú sostengas a tu iglesia Bautista Maranata y que podamos, Señor, cumplir con la gran comisión, que estemos enfocados, bien enfocados, Señor, en este trabajo al que tú nos has llamado. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, es la brújula que nos muestra el camino, Señor, que tenemos que seguir. Tu palabra, Señor, es la espada que atraviesa, Señor, los corazones y discierne las intenciones del corazón. Y tu palabra, Señor, es el martillo que golpea la roca, Señor. Pero lo hace, Señor, con un firme propósito de podernos, Señor, presentar, Señor, delante de ti, aprobados. Oramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.